Hola queridos espectadores. La historia de hoy gira en torno a James y Tudyp, una pareja que parecía vivir una felicidad perfecta pero que se enfrenta a una oscura conspiración. La persona en quien más confiaban, Tran, la secretaria amable, resulta ser la hija de Joan, el enemigo de la familia de James, y ella misma traiciona al vender los secretos de la empresa. Cuando la verdad sale a la luz, el amor y la lealtad de James y Tudyp son puestos a prueba severamente. Sigan la historia para descubrir cómo superan todo. No olviden suscribirse al canal. James y Tudyp estaban disfrutando de los días que parecían ser los más felices de sus vidas. La empresa de James no dejaba de crecer, alcanzando éxitos resonantes y consolidando una posición sólida en el mercado. El amor entre James y Tudyp se hacía más profundo y fuerte con cada desafío y prueba que superaban juntos. A su lado, Tran, la secretaria hermosa, inteligente y dedicada, siempre era un apoyo fundamental en todas las tareas. Con una sonrisa suave y una forma de actuar cuidadosa, Tran se había ganado la confianza y el cariño de todos en la empresa. Sin embargo, detrás de esa apariencia perfecta, había un corazón que amaba en silencio y en secreto a James. Tran observaba y cuidaba cada pequeño detalle en su trabajo, pero ese amor oculto se convirtió en una sombra que la llevó a tomar acciones peligrosas que nadie sospechaba. Nunca mostró la menor falla, siempre parecía la empleada ejemplar, pero la verdad que poco a poco se revelaba dejó a todos en shock. Todo comenzó a romperse cuando una serie de documentos confidenciales fueron filtrados inesperadamente, causando que importantes negocios de la empresa fracasaran de manera inexplicable. James sintió que una mano invisible manipulaba y destruía desde dentro. Con su intuición aguda, Tudyp también detectó anomalías y comenzó a seguir en secreto todas las actividades internas. Descubrió documentos falsificados con una letra muy familiar, además de imágenes borrosas de las cámaras de seguridad que mostraban a una mujer que frecuentaba la oficina durante la noche. James y Tudyp decidieron seguir esas pistas, y cada indicio y prueba los llevó a una persona, Tran, la secretaria que siempre sonreía amablemente cada mañana. En un tenso enfrentamiento, Tran no pudo negar la verdad. Admitió que, por un amor no correspondido muy grande hacia James, había sido manipulada poco a poco para traicionar a la empresa, proporcionando información al señor Joan, una fuerza oculta y despiadada que llevaba años enfrentándose a la familia de James. Lo más sorprendente era que el señor Joan no solo era el enemigo de James, sino también el padre biológico de Tran. Él había aprovechado el amor de su hija para manipularla y sumergir la empresa de James en el caos. Esta verdad dejó a James y Tudyp atónitos. El padre poderoso y astuto estaba detrás de la oscuridad, y la hija, Tran, atrapada en un profundo conflicto entre el amor filial y la traición, se había convertido en su herramienta más eficaz. James y Tudyp se sintieron profundamente traicionados no solo en el ámbito laboral, sino también en sus relaciones personales. La confianza que habían depositado en Tran parecía ahogarse bajo una máscara falsa. Sin embargo, en sus corazones seguía ardiendo la voluntad de luchar por la verdad y la justicia, porque sabían que solo enfrentando la oscuridad podrían encender la luz de la esperanza.
El arduo camino por delante no era solo una batalla contra una peligrosa fuerza oculta, sino también un viaje para sanar las heridas profundas causadas por la traición de un ser querido. James y Tudip, mano a mano, estaban decididos a superar todo para proteger el amor, la pureza y su futuro. Después de enfrentar la dolorosa traición de Tran y la verdad sobre el Sr. Joan, el poderoso y astuto padre biológico de ella, James creyó que eliminando ese factor, todo podría volver a la calma. Pero los documentos confidenciales que Tran dejó atrás revelaron un secreto aún mayor y más impactante que él nunca había sospechado. En esas páginas polvorientas, James descubrió que su padre, el hombre al que siempre respetó profundamente y quien le enseñó a vivir con integridad y honestidad, había tenido una relación oculta con el Sr. Joan. No solo eran competidores, sino que habían colaborado en oscuros negocios inmobiliarios, lavado de dinero y otras transacciones clandestinas durante muchos años. Secretos que parecían enterrados bajo el tiempo, de repente resurgieron amenazando con destruirlo todo. James se quedó paralizado al enfrentarse a esa verdad. Los años de respeto y confianza que había depositado en su padre se convirtieron en una herida profunda en su corazón. Nunca imaginó que el hombre que le enseñó cada palabra sería quien sacrificara sus ideales por poder y ambición. Su vida y carrera se tambaleaban ante un pasado oscuro que nunca pensó descubrir. Al confrontar a su padre, James no pudo ocultar su dolor y enojo. Su padre, con tono frío y firme, le advirtió que si decidía revelar todo, destruiría el imperio que la familia había construido con tanto esfuerzo. No solo herirás a tu padre, sino también a muchas personas inocentes, dijo, con los ojos cargados de presión y responsabilidad. Pero James no podía aceptar quedarse en silencio ante el mal. Si guardo el secreto, seré cómplice del pecado, respondió con mirada decidida. A su lado, Tudip no se apartaba ni un paso. Ella sostuvo con firmeza la mano de James y le dijo suavemente, no importa el camino que elijas, justicia o perdón, yo estaré aquí, a tu lado. Pero si no enfrentamos la oscuridad nos devorará a todos. Esas palabras encendieron una llama de esperanza en James, ayudándolo a levantar el ánimo cuando parecía estar a punto de caer. Decidido a revelar la verdad, aunque supiera que podría perderlo todo, James comenzó a planificar cuidadosamente. Contactó a abogados, reunió evidencias y buscó el apoyo de amigos de confianza. Paso a paso, enfrentó el oscuro pasado de su familia, ya no como un joven ingenuo, sino como un hombre maduro que se atrevía a defender la justicia. Los días de tensión pasaban, y la presión parecía insoportable. Pero junto a él, Tudip era un hombro fuerte y la fuente de su fortaleza para no perder el camino. Juntos superaron todas las pruebas, convencidos de que solo la verdad podía liberarlos de la oscuridad. El pasado de su padre no era solo una herida personal, sino también una gran lección para James y Tudip sobre la honestidad, el valor y la fuerza del amor. En esta batalla no están solos, porque se tienen el uno al otro, tomados de la mano, enfrentando todas las tormentas. El señor Joan,
el hombre poderoso y despiadado detrás de todas las oscuras conspiraciones, no estaba dispuesto a aceptar la derrota fácilmente. Cuando James comenzó a revelar la verdad y se preparaba para sacar a la luz los terribles secretos de su familia, Joan trazó un plan para vengarse de manera cruel. Su objetivo no era solo James, sino también las personas que él más amaba, especialmente la madre adoptiva de Tudip, la mujer que la había criado y protegido desde pequeña, siendo el único apoyo de Tudip durante los años en que fue rechazada por su propia familia. La madre adoptiva de Tudip no era solo una segunda madre, sino un pilar emocional inmenso, la inspiración y la fuerza que ayudó a Tudip a superar tanto dolor. Ella no temía las dificultades, siempre estaba ahí cuidándola con todo su corazón, como una luz brillante que guiaba en medio de la oscuridad. Por eso, Joan decidió secuestrarla como un golpe directo a la mente y el alma de James y Tudip, con la esperanza de silenciarlos y hacer que se rindieran. Tudip pronto se enteró del secuestro y se hundió en la desesperación. La impotencia y el dolor la envolvieron como una tormenta feroz. Pero James, aunque también conmocionado, no se dejó intimidar. Sabía que no era momento de perder la esperanza sino de actuar de inmediato. Rápidamente contactó a sus fuerzas de seguridad de confianza y movilizó su red de investigadores para localizar a la madre adoptiva de Tudip. La búsqueda fue tensa, cada segundo parecía una carrera contra la muerte. Las primeras pistas eran vagas, fragmentos que apuntaban a una zona en las afueras de la ciudad donde Joan solía realizar sus negocios y esconderse. James y su equipo decidieron asaltar un almacén abandonado y frío, situado en lo profundo del suburbio, el lugar donde sospechaban que la tenían retenida. Aquella noche el aire estaba pesado y lleno de tensión. Bajo la tenue luz, el grupo de James llevó a cabo un asalto rápido, preciso y valiente. Dentro del almacén, encontraron a la madre adoptiva de Tudip en condiciones deplorables, débil pero consciente. Al ver a James y al equipo de rescate, ella rompió en lágrimas, llena de gratitud y esperanza. James la abrazó como si fuera su propia madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de determinación y admiración. Tudip estuvo a su lado, con los ojos rojos por el llanto, sintiendo el calor y la seguridad en los brazos de su amado y de esa madre que había sido su sostén. Al día siguiente, en una conferencia de prensa abierta, James contó toda la historia. No dudó en exponer la traición de Tran, las maquinaciones oscuras de Joan y el pasado criminal de su propio padre. El mundo de los negocios y los medios quedó sacudido por la noticia. Aunque perdió muchas relaciones y la reputación de su familia se vio seriamente afectada, James ganó el respeto de muchos por su valentía y honestidad. Tudip siempre estuvo a su lado, siendo su apoyo y fortaleza en los momentos más difíciles. Sostuvo su mano frente a cientos de cámaras, con la mirada llena de orgullo y confianza. Juntos demostraron que por más fuerte que sea la oscuridad, nunca podrá devorar el amor sincero y la verdad cuando estos brillan con luz propia. La batalla final no fue solo venganza ni ajuste de cuentas, sino una lucha por la justicia, los valores morales y la integridad. James y Tudip superaron todos los obstáculos, venciendo no solo a los enemigos externos, sino también a la oscuridad dentro de sus propias familias. La historia termina con la imagen de ambos de pie juntos,
apoyándose el uno en el otro como guerreros invencibles. Saben que aún quedan muchos desafíos por delante, pero mientras estén juntos, nunca se perderán. El amor y la verdad son la antorcha que ilumina la noche, guiándolos a través de todas las tormentas de la vida.